desde lanzallamas hasta rayos solares o ballestas de repetición. Si ahora mismo te preguntaran en qué época piensas que se crearon estas armas, ¿cuál dirías? Yo personalmente pensaría que se tratan de armas de la Edad Media en adelante, pero ¿sabías que todas estas se hicieron en la antigüedad? Si quieres descubrir las armas más locas de la antigüedad, quédate en este vídeo que estoy seguro de que te va a sorprender. Yo soy David Posee y esto es Historia Verdadera. Estas son las 3 catapultas romanas más avanzadas a su tiempo. ¿Conocerás alguna? 1. Catapulta de repetición. Una pequeña catapulta capaz de lanzar hasta 10 proyectiles por minuto. Esto es realmente impresionante si pensamos que los tanques actuales pueden disparar a una cadencia de unos 7 u 8 proyectiles por minuto. 2. Carro balista. Catapultas acopladas sobre carros pesados. Así los balistari podían moverlas libremente sin tener que desmontarlas. Además, estas carrobalistas podían lanzar tanto proyectiles convencionales como incendiarios. Eso es trucazo, 3. Onagro. Una poderosa catapulta de torsión utilizada para lanzar grandes proyectiles por encima de las murallas. Algunos investigadores las comparan con cañones Howitzer. ¿En qué me parezco yo a este señor? ¿En el pelo, quizás? Porque la cara, esa no es mi cara. Estas son las 4 trampas más crueles utilizadas por los romanos. ¿Las conocerás todas? 1. Cepos. Se excavaba un hoyo profundo y estrecho. En el fondo se clavaba una rama gruesa y afilada por todo su largo. Finalmente lo tapaban todo con matojos y el que caía ahí no salía. 2. Stimuli. Aguijones metálicos insertados en troncos cortos y clavados en el suelo. Eran tan pequeñitos y discretos que la hierba los ocultaba a la perfección. 3. Tribuli. Se trata de pequeñas púas de hierro de 4 puntas, de modo que una siempre queda mirando hacia arriba. Al ser tan pequeñas y portátiles se esparcían por todo el campo y que las pisara, pues directo al hoyo. Eso es trucazo, 4. Lilia. Quizás la más cruel de todas. Se excavaba un hoyo cónico y en el fondo se insertaba una estaca que sobresalía un poquito. La trampa se cubría completamente de matas, de modo que si pisabas el borde, pues caías directamente en el pincho. Estas son las 3 formas más impresionantes que usaban los romanos para atravesar las murallas. ¿Conoces alguna? 1. Por arriba. Para atravesar una muralla enemiga por arriba se podían utilizar desde las más simples escalas hasta torres de asedio o sambucae. Estas extrañas grúas con una rampa cubierta para introducir tropas directamente en la ciudad enemiga. 2. Por mitad del muro. Si pasar el muro por encima era algo refinado y vistoso, no podía faltar la fuerza bruta de los arietes, que se podían acorazar con una tortuga. La viga del ariete podía tener una cabeza de hierro contundente para machacar la muralla, o en su variante más refinada, una hoz con la que iban arrancando las piedras de la muralla. Me meto una hostia. 3. Por debajo del muro. Esta manera es realmente impresionante. Una de las técnicas más utilizadas era minar las murallas. Para ello, los soldados abrían un túnel y avanzaban hasta los cimientos de la muralla. Entonces se prendía fuego al túnel para derrumbarlo y así provocar el derrumbe del lienzo de la muralla. ¿Cuál de estas maneras te parece más ingeniosa? ¿Sabías que los romanos vencieron a la mejor marina del Mediterráneo convirtiendo el combate naval en terrestre? En el siglo III a.C. los romanos no eran precisamente expertos en batallas navales. De hecho, su flota ni siquiera era propia, sino prestada de sus aliados. Pero donde sí que eran imparables era en el combate terrestre. Así que se las arreglaron para convertir el mar en tierra con un ingenioso artilugio, el Corvus. Se trata de unas plataformas que se desplegaban en combate, enganchándose a las naves enemigas para crear una superficie donde luchar como en tierra firme, bloqueando además maniobras letales como el Diekplows, una técnica cartaginesa para rodear y partir los barcos de un solo golpe. Te meto una hostia. ¿Sabías que Nerón intentó asesinar a su propia madre con un barco de pega? Su madre era Agripina, una de las mujeres más poderosas de la historia de Roma. Los cercanos a Nerón, hartos de que ella se metiera en todo, decidieron acabar con el problema. La convencieron de que si ella había sido capaz de asesinar a Claudio, no dudaría en cargarse a su propio hijo. Nerón les creyó y comenzaron a planear la estratagema para acabar con su madre. El emperador le regalaría a su madre un lujoso barco que tenía una sorpresita. Al accionar un mecanismo, el barco se partiría en 2. El techo del barco se derrumbaría y se llevaría a Agripina al fondo del mar. Todo parecía ir a la perfección. Nerón le regaló el barco a su madre y ella fue a estrenarlo automáticamente. Cuando se hizo de noche, Agripina se fue a la cama con una amiga suya.
Pero al poco se accionó el mecanismo y se hundió el techo de la habitación. Milagrosamente la estructura de la cama aguantó el derrumbe, protegiendo a la madre, y esta se lanzó al agua antes de que se hundiera el barco del todo. Gracias a esto se salvó, aunque poco después la ejecutarían igualmente. Esta ballesta china podía disparar hasta 10 virotes en 20 segundos. ¡Pólvora! Se trata de la Chukonu, un arma de finales del siglo II después de Cristo que se mantuvo en servicio hasta casi el siglo XX. Consistía en una ballesta de repetición hecha en madera de mora y bambú que tenía un cargador de 10 virotes y se accionaba con una palanca. Para evitar atascos, los virotes no tenían plumas, así que la distancia efectiva era bastante corta. Esto era un serio problema, y es que según las mismas fuentes chinas, la convertía en un arma de defensa personal más que en un arma para usar en un campo de batalla. De hecho, para que fuera letal, había que envenenar los dardos, ya que estos no tenían la suficiente potencia para acabar con su objetivo. ¿Sabías que los chinos descubrieron la pólvora buscando el elixir de la vida? La pólvora, o algo muy parecido, fue descubierta por monjes chinos taoístas hacia el siglo IX después de Cristo. Se trataba de una mezcla de salitre con otras sustancias que, cuando se quemaba, daba una llama azul. Los lugares de donde se extraía el salitre olían fatal, y es por eso que los chinos pensaban que al atravesarlo se disolvían los parásitos del cuerpo. Gracias a esto, según decían, se prolongaba la vida y se conseguía la inmortalidad. Es por eso que, buscando el elixir de la vida, fueron probando con distintas mezclas de salitre con otros componentes hasta dar con la fórmula de la pólvora. Eso sí, esta protopólvora no se utilizó como arma hasta el siglo XI después de Cristo, que se crearon bombas incendiarias lanzadas desde trebuchets. ¡Pólvora! Esta arma podía volcar barcos con un simple gancho. En el 215 a.C., en plena Segunda Guerra Púnica, Siracusa se pasó al bando cartaginés. Roma no se lo perdonó y lanzó ataques por tierra y por mar a la vez, pensando que la ciudad caería rápidamente. Pero lo que no sabían era que entre los siracusanos se encontraba Arquímedes. ¿De qué me suena? Me suena mucho este tío. Cuando la flota romana se acercó a las murallas, estos pudieron notar cómo sus barcos se levantaban solos. Arquímedes había creado un gran gancho de hierro que lanzaban desde una grúa subida en las murallas. Esta grúa estaba formada por un poste horizontal que pivotaba sobre un poste vertical bastante grande. En el lado contrario del gancho colocaron un contrapeso de plomo, de modo que las naves romanas podían ser elevadas muchísimo. Luego las soltaban y del porrazo con el agua las hundían directamente. Fue así y sin rayos láser como Siracusa resistió el envite romano durante 3 años. Esta arma fue creada por Arquímedes para quemar barcos con luz solar. Durante el asedio de Siracusa hacia el 212 a.C., las galeras romanas se lanzaron contra la ciudad, pero fueron repelidas por ingeniosas máquinas. Se dice que Arquímedes construyó un sistema de espejos que redirigía toda la luz solar en un solo punto para poder quemar así por completo los barcos enemigos. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues lamento decirte que casi con total seguridad lo es. ¡Oh, no! Las fuentes más cercanas a Arquímedes que escribieron sobre esta supuesta máquina lo hicieron más de 400 años después. Además, las más cercanas al asedio de Siracusa ni siquiera mencionan que se utilizara fuego, pero sí algunas ingeniosas máquinas, como por ejemplo un gancho que era capaz de volcar barcos. Esta arma no estaba hecha para matar, sino para leerla. En la guerra no todo es matar, y los romanos lo sabían muy bien. Durante el asedio de Perusia en el 41 a.C., las tropas de Octavio utilizaron un arma bastante curiosa. Se trata de estos proyectiles que tienen algo grabado en ellos. Pido el culo de Fulvia. Siéntate sobre Octavio. Es que, ¿de dónde? Esto lo buscáis en internet o algo. Estas perlas eran lanzadas al interior de las murallas para burlarse de la esposa de Marco Antonio, que lideraba la defensa. Estaban locos estos romanos. Esta es una de las armas de asedio más surrealistas de la historia. Durante la guerra del Peloponeso en el 424 a.C., los beocios sitiaron a los atenienses en Delion. Para destruir las fortificaciones, los beocios recurrieron a un invento completamente fuera de su tiempo: un lanzallamas. Montaron un gran tubo de hierro en un carro. Por un lado le pusieron un caldero lleno de azufre y carbón, y por el otro lado le pusieron un fuelle. Una vez construido, acercaron el lanzallamas a las murallas y cuando soplaron por el fuelle... Una ateniense al punto por aquí. Desde cerdos en llamas hasta escorpiones voladores. Estas son las 3 estrategias militares más absurdas de la antigüedad. 1. Cerdos incendiarios. Cuando los romanos se enfrentaron a Pirro, tuvieron que vérselas con una auténtica pesadilla: elefantes de guerra. ¡Tengo miedo! La solución: cubrir cerdos de brea y prenderles fuego.
Los chillidos de los animales asustaron tanto a los elefantes que huyeron en estampida. 2. Camellos malolientes. Cuenta Polieno que Ciro el Grande venció a los lidios con una táctica tan absurda como efectiva: utilizar camellos solo por su olor. Al parecer los caballos no soportan el perfume de caballo, así que antes de producirse el choque, la caballería lidia huyó asqueada. ¡Qué asco, qué puerco! 3. Bombas sorpresa. En el asedio de Atra, los defensores lanzaron desde sus catapultas vasijas llenas de escorpiones venenosos. Al estrellarse, estas liberaban una auténtica plaga venenosa sobre los soldados romanos. Ahora me pica todo el cuerpo. Ahora que ya sabes cuáles son las armas más locas de la antigüedad, no puedes perderte el vídeo que tienes aquí en pantalla, donde descubrirás cómo fueron los primeros contactos entre China y Occidente.